Ah, la fortaleza del cuervo. Sí, recuerdo ese día como si fuera ayer. Bueno, más o menos. Mi memoria es un poco un torbellino desde entonces. Para ser honesta, hay días en los que ciertos detalles son tan nítidos que me queman, y otros en los que todo se mezcla como un mal sueño. ¿Cómo llegué hasta allí, os preguntáis? Buena pregunta. Fue una locura, una travesía que no le desearía ni a mi peor enemigo. Pero no nos adelantemos. Estaba allí, de pie, en ese salón inmenso y helado. Sentía las miradas clavándose en mí, como 1000 dagas diminutas. A mi lado, mis 4 milagros, mis hijos. Adrián al frente, los hombros tensos, irradiando una seriedad que no era propia de sus 5 años. Carlos a su lado, con su ceño fruncido habitual, listo para saltar si alguien me miraba de forma extraña. Ana, más tranquila pero con esa percepción que me erizaba los pelos. Y José, el pequeño, aferrado a mi mano, el único que mostraba el miedo que todos sentíamos. Éramos nosotros 6 contra. ¿Cuántos? Cientos, quizás. La manada del espejo de sombra al completo, observando la grotesca escena, y en el trono, Tabián Alcazares, el hombre que, una vez, fue mi mundo. El aire estaba tan cargado de expectación y veneno que casi se podía masticar. Me acusaban de crímenes contra la corona, de engaño, de robo de sangre real. Cosas que, en ese momento, eran lo de menos. Lo importante era que estaban allí, conmigo, mis hijos, mis pequeños lobos. ¿Cómo había llegado a ese abismo, al borde de la ejecución, con mi propia familia en peligro? Ah, eso es una historia más larga, una que se remonta a semanas antes de ese día. No recuerdo si fue un martes o un miércoles. ¿Importa? Supongo que no. Lo que sí recuerdo es la mañana en el Valle del Brezo, un lugar tan remoto, tan tranquilo, que juraba que el pasado jamás me alcanzaría allí. Estábamos como siempre, mis hijos y yo, en nuestra pequeña cabaña. El olor a leña quemada, el murmullo de José soñando en voz alta sobre nubes y colores, el sonido reconfortante de la rutina que había construido con tanto esmero durante 5 años. 5 años huyendo, 5 años mirando por encima del hombro, esperando el día en que todo se derrumbara. Y ese día llegó, el golpe en la puerta, 3 golpes secos, formales, que rompieron la paz del amanecer. No, nadie golpeaba así en el Valle del Brezo. Aquí la gente llamaba con cariño o simplemente entraba. Sentí como el corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra en mi pecho. Crucé la cabaña, limpiándome las manos en el delantal. Sabía que algo terrible había llegado. Al abrir, un joven mensajero, cubierto de polvo y con una palidez que me heló la sangre. Pero no fue su rostro el que me paralizó, sino el pergamino en sus manos. El sello de cera negra, el lobo plateado con ojos ámbar, el emblema del alfa de la manada del espejo de sombra. María Alcazares, su voz era un hilo, apenas un susurro que se quebró al pronunciar mi nombre. Ese nombre. 5 años hacía que nadie lo decía en voz alta. Para todos, yo era simplemente María, la viuda del sanador, la mujer callada que criaba a sus hijos sola. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie sabía. Se ha equivocado de persona, dije, intentando cerrar la puerta, mi instinto más primario gritando que huyera. Pero él lo impidió. Por favor, balbuceó extendiendo el pergamino. Me dijeron que debía entregar esto y esperar una respuesta. Si vuelvo sin ella, yo, tragó con dificultad, sus ojos suplicantes. Solo léalo. El terror en su mirada me detuvo. Era un muchacho, apenas un hombre, y me miraba como si su vida dependiera de mí. Así que
En contra de todo lo que me decía mi corazón a gritos, lo tomé. El sello se rompió bajo mi pulgar, y el pergamino se desenrolló con un susurro que sonó a destino. Las palabras, escritas con una caligrafía impecable y sin calidez alguna, me atravesaron. Orden del rey Alfa Tabián Alcazares, soberano de la manada del espejo de sombra y señor de los territorios del norte. Se le convoca a comparecer ante el Gran Consejo en la Fortaleza del Cuervo. Se le acusa de crímenes contra la corona, abandono de su vínculo sagrado, engaño a su alfa y robo de la línea de sangre real. Deberá presentarse en un plazo de 2 semanas para enfrentar el juicio. El incumplimiento resultará en ejecución al ser capturada. Que la diosa de la luna tenga piedad de su alma traidora. Leí esas palabras 2 veces, 3. Quería que se reorganizaran en algo que tuviera sentido. Robo de la línea de sangre real, sabían. De alguna manera, después de 5 años, sabían sobre los niños. Pero fue la última línea la que me hizo temblar las manos. Ejecución al ser capturada. No un juicio, ni siquiera una oportunidad para explicarme. Solo la muerte, entregada con la fría eficiencia de un régimen que ya había dictaminado mi culpa. Mamá, la pequeña voz detrás de mí casi me para el corazón. Me giré bruscamente. Adrián estaba al pie de la escalera del altillo. Sus ojos grises, los ojos de su padre, clavados en el mensajero con una intensidad que ningún niño de 5 años debería poseer. Adrián siempre fue así, observador, siempre comprendiendo más de lo que debería. Ahora miraba al extraño en nuestra puerta, al pergamino en mis manos temblorosas, y su pequeño rostro se endureció con algo feroz. ¿Quién es él?, exigió Adrián. ¿Por qué tienes miedo? No tengo miedo, pequeño lobo. La mentira me supo ayer. Vuelve arriba, despierta a tus hermanos, pronto tendré el desayuno listo. Adrián no se movió. Estás mintiendo, lo huelo. Por supuesto que sí. Los 4 podían. Otra herencia de su padre. Otro recordatorio de la sangre que corría por sus venas. La sangre que los convertía en objetivos. ¡Adrián! Mantuve la voz firme a fuerza de pura voluntad. ¡Arriba! ¡Ahora! Por un largo momento, mi hijo mantuvo mi mirada con una desafiante terquedad que era completamente suya. Luego se dio la vuelta y volvió a subir por la escalera, sus pequeños hombros rígidos por la tensión. Esperé hasta escuchar el crujido de las tablas del suelo arriba antes de volverme al mensajero. ¿Cómo me encontraron? No lo sé. Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia el altillo. Me dieron indicaciones, me dijeron dónde cabalgar. No hice preguntas. ¿Quién te envió? La citación proviene del Gran Consejo. Dudó, bajando la voz. Pero la orden de encontrarla vino de la propia reina viuda, Lady Bio Alcazares. El nombre me golpeó como un puñetazo físico. Bio. Claro, la mujer que había orquestado todo. Las mentiras, el rechazo, el exilio. La mujer que me había mirado a los ojos y me había dicho que nunca sería digna de su hijo. La que había susurrado veneno en el oído de Tabián hasta que él había creído cada palabra. Hace 5 años, Bio me quería muerta. Ahora me estaba convocando de nuevo. ¿Por qué?, susurré. Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora? El mensajero negó con la cabeza. No lo sé, solo soy el mensajero. Por favor, ¿vendrá? ¿Qué debo decir si regreso sin una respuesta? Diles que iré. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, sorprendiéndonos a ambos. Los ojos del mensajero se abrieron de par en par. ¿Vendrá voluntariamente? Miré el pergamino en mis manos, las amenazas y acusaciones garabateadas en ese costoso papel. Pensé en huir,
en empaquetar a mis hijos en plena noche y escapar a algún lugar aún más remoto, más escondido. Ya lo había hecho una vez. Podría hacerlo de nuevo. Pero huir significaba vivir con miedo para siempre. Significaba enseñar a mis hijos que su propia existencia era algo de lo que avergonzarse. Significaba dejar que Vio ganara. Y yo estaba tan cansada de correr. Diles que iré, repetí, pero diles esto también. No iré sola. El mensajero prácticamente huyó hacia su caballo, montando con torpe prisa y espoleando al animal por el camino. Lo observé marcharse, el pergamino arrugado en mi puño, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante 5 años me había estado escondiendo, sobreviviendo, protegiendo a mis hijos de una verdad que les pondría un objetivo en la espalda. Pero mis hijos ya no estaban indefensos. Estaban creciendo, desarrollando habilidades que los marcaban como algo raro, algo poderoso, algo que no podía permanecer oculto para siempre. 4 niños, 4 alfas. El fenómeno más raro en la historia de los cambiaformas, un parto múltiple donde cada niño llevaba el gen alfa. Sucedía quizás una vez cada 1000 años, de lo que se hablaba en leyendas y profecías, y me había pasado a mí. Vio me había llamado estéril, había convencido a Tavián de que yo era defectuosa, incapaz de producir herederos. Había presentado pruebas, el testimonio de un sanador, registros médicos, testigos que juraban haberme visto tomando hierbas para evitar la concepción. Todo mentiras, cada palabra. Y ahora esas mentiras estaban a punto de encontrarse con 4 contradicciones vivas. Los 4 niños estaban ahora al pie de la escalera, todavía en sus ropas de dormir, con los ojos bien abiertos y vigilantes. Adrián al frente, protector como siempre. Carlos flanqueándolo, ya frunciendo el ceño, con el pelo oscuro revuelto por el sueño. Detrás de ellos, Ana aferraba la mano de José, sus ojos claros, viendo mucho más de lo que cualquier niño debería. Mis bebés, mis milagros, mi razón de ser de todo. Vamos a emprender un viaje, les dije suavemente, agachándome a su altura. Uno largo, a un lugar donde solía vivir antes de que nacierais. ¿Por qué?, exigió Carlos. Su voz era aguda, sospechosa. De los 4, él era el que menos confiaba, el que más preguntaba. Dudé. Siempre había sabido que llegaría este día, el día en que tendría que explicarles quiénes eran realmente, de dónde venían realmente. Había practicado las palabras 100 veces en mi cabeza, pero ninguna parecía adecuada. «Vuestro padre está allí», dije finalmente, y el silencio se hizo pesado. 4 caritas me miraron con diversos grados de asombro, confusión y algo que podría haber sido esperanza. «Dijiste que nuestro padre estaba muerto», dijo Adrián con cautela. «Dijiste que murió antes de que naciéramos». «Lo sé lo que dije». Mi voz se quebró. «Mentí para protegeros. Lo siento». «Es malo». La pequeña voz de José tembló. «¿Es por eso que te escondiste?» «No, cariño». Abracé a mi hijo menor. «Él no es malo. Le mintieron, igual que a vosotros. La gente le dijo cosas sobre mí que no eran verdad, y él las creyó. Y porque las creyó, tuve que irme». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Ana en voz baja. Ella siempre era callada, siempre observando. De los 4, su percepción era la más aguda. «Le dijeron que no podía tener hijos, que era estéril, y ahora se han enterado de vosotros, y quieren que responda por la mentira que creen que dije». «Pero ellos son los que mintieron», dijo Adrián, su voz endureciéndose. «No tú». «Sí, así que vamos a mostrarles la verdad».
Mi hijo mayor enderezó sus pequeños hombros y por un momento vi un destello del alfa en el que se convertiría. Feroz, justo, sin miedo. Les mostraremos que se equivocaron en todo. El viaje a la fortaleza del Cuervo nos llevó 12 días por senderos salvajes que solo yo recordaba de mi vida anterior. Mis hijos se adaptaron al viaje con notable facilidad. Adrián se encargó de la navegación. Sus instintos naturales para la dirección resultaron ser más agudos que cualquier mapa. Carlos se adelantaba constantemente. Su energía inquieta lo hacía explorar el camino. Ana caminaba en pensativo silencio, ocasionalmente deteniéndose para tocar un árbol o una piedra, su frente fruncida como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y José, dulce y soñador José, encontraba asombro en todo, charlando sobre mariposas y formas de nubes hasta que incluso Carlos sonreía. A la quinta noche, acampados junto a un arroyo que captaba la luz de las estrellas como diamantes dispersos, Adrián finalmente hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Cómo es? ¿Nuestro padre? Agité el fuego, ganando tiempo. A mi alrededor, los otros tres se habían quedado quietos, todos fingiendo dormir mientras obviamente escuchaban. Es complicado, dije por fin. Cuando lo conocí, era fuerte, orgulloso, el tipo de alfa que inspiraba respeto sin exigirlo. La gente lo seguía porque creía en él, no porque le temiera. ¿Lo amabas? La voz tranquila de Ana flotó desde su saco de dormir. La pregunta traspasó algo que yo había mantenido cuidadosamente enterrado. Sí, mucho. ¿Él te amaba? Cerré los ojos contra el recuerdo. Las manos de Tavián en mi pelo, su voz ronca de emoción mientras pronunciaba votos bajo la luna llena. La forma en que me había mirado como si yo fuera lo único importante en el mundo. Creía que sí, susurré. Quizás me equivoqué, o quizás sí, pero no lo suficiente como para confiar en mí cuando importaba. Eso es estúpido, dijo Carlos, incorporándose bruscamente, su joven rostro retorcido por la ira. Si te amaba, debería haberte creído a ti por encima de todos los demás. Eso es lo que significa el amor. No siempre es tan simple, cariño. Sí, lo es. Los ojos de mi segundo hijo brillaron brevemente en dorado. No un truco de la luz del fuego, sino una auténtica manifestación alfa. Amor significa que no abandonas a alguien solo porque otras personas te lo digan. Amor significa que luchas por ellos. No tuve respuesta, porque él tenía razón, con la claridad pura e inocente de la infancia. Tavián me había dejado ir sin luchar. Había escuchado el veneno de su madre y lo había creído sin dudar. Había rechazado nuestro vínculo de pareja tan completamente que yo había sentido cómo se rompía. Un dolor peor que cualquier herida física, dejando una cicatriz en mi alma que nunca sanó del todo. Lo que sea que existiera entre nosotros, no había sido suficiente para salvarme. Momentito, ¿me permitís un pequeño paréntesis aquí? Estoy aquí, intentando recordar todo esto, y no puedo evitar pensar en lo surrealista que fue. Quiero decir, una mujer exiliada, criando a 4 niños que son, supuestamente, la cosa más rara en la historia de nuestra gente, y de repente se presenta ante un rey que la cree muerta. Es material de cuentos, ¿verdad? En el Valle del Brezo, donde me hice llamar María la Curandera, la gente contaba historias de lobos gigantes y espíritus del bosque, pero nada tan descabellado como esto. Siempre fui una persona práctica, de los pies en la tierra. Mis problemas eran cómo estirar la comida, cómo remendar la ropa, cómo asegurarme de que mis hijos tuvieran un techo sobre sus cabezas. Y de repente me veo envuelta en esta intriga real,
en un drama digno de las obras de teatro que mi padre, paz descanse, tanto le gustaba ver en la ciudad. Mi padre, por cierto, solía decir, si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente no lo sea. Nunca pensé que esa frase se aplicaría a la realeza, a un amor, a mi propia vida. Pero aquí estoy contando una historia que, incluso para mí, suena a pura fantasía. Volvamos a la cruda realidad de los hechos, porque la fantasía pronto se tiñó de sangre. La fortaleza del Cuervo se alzaba de las montañas como algo tallado por los dioses más que por los hombres. Torres de piedra negra arañaban el cielo, sus cimas envueltas en una niebla perpetua. El portón principal, de hierro forjado, representaba lobos en batalla, dientes al aire, ojos llameantes con incrustaciones de ámbar que captaban la luz del sol y la devolvían como una advertencia. 5 años antes, yo había cruzado esos portones como luna, amada y honrada. Había vestido sedas y plata, y los guardias habían inclinado la cabeza a mi paso. Hoy me acercaba con ropas de viaje gastadas, mis hijos apiñados a mi alrededor como una formación protectora. Los guardias no se inclinaron, se quedaron mirando. Indique su propósito, exigió el capitán, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Mi nombre es María Alcazares. He sido convocada a comparecer ante el Gran Consejo. Los ojos del capitán se abrieron. Su mirada se detuvo en los niños, contando 1, 2, 3, 4, y su rostro se puso pálido. Espere aquí, logró decir, y luego desapareció por una puerta más pequeña. Dentro el recorrido por la fortaleza del Cuervo fue un túnel de susurros. Los sirvientes se detuvieron a mitad de sus tareas para mirar. Los nobles se apretujaron contra las paredes de los pasillos, sus ojos siguiendo las 4 pequeñas figuras que rodeaban a María. Oí mi nombre silbado por una docena de bocas. Oí la barrena, seguido de jadeos de confusión cuando la gente contaba a los niños. 1, 2, 3, 4. Imposible. Y sin embargo, las puertas del gran salón se alzaban ante mí. Roble antiguo reforzado con hierro, tallado con la historia de la línea Alcazares. Ahora se abrían a mi juicio. El salón de consejo es a donde quería llegar ese día. Vastísimo, iluminado por lámparas que goteaban cristales como lágrimas congeladas. Cientos de miembros de la manada se alineaban en las paredes. Nobles con finas ropas, guerreros con cueros formales, sirvientes estirando el cuello para vislumbrar a la luna deshonrada que había regresado de entre los muertos. Al fondo, en un estrado elevado, estaba el trono, y en el trono, Tabián. Se me cortó la respiración. 5 años lo habían cambiado. El joven alfa al que había amado era esbelto, casi juvenil, todavía creciendo en su poder. El hombre ante mí ahora estaba tallado en piedra más dura, hombros más anchos, mandíbula más afilada, ojos que albergaban sombras donde una vez hubo luz. Su cabello oscuro era más largo, peinado hacia atrás de un rostro que había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una máscara impenetrable. Pero cuando esos ojos encontraron los míos a través del concurrido salón, la máscara se agrietó. Vi reconocimiento primero, el sobresalto de ver a una mujer muerta caminando, luego confusión mientras su mirada caía sobre los niños, luego algo que podría haber sido dolor, rápidamente sofocado. Junto al trono, en una silla más pequeña que goteaba con oscura elegancia, estaba Vio Alcazares. La reina viuda había envejecido como un veneno fino, todavía hermosa, todavía letal. Su cabello plateado se enroscaba en elaboradas trenzas alrededor de un rostro que no mostraba nada más que fría satisfacción. Me miró como una araña observando a una mosca caer en su telaraña.
La acusada se acercará. La voz de un heraldo resonó. Caminé hacia adelante, mis hijos igualando mi paso con una sincronización inquietante. Se movían como una manada, me di cuenta. Una formación inconsciente, cada uno protegiendo los puntos ciegos de los otros. Incluso José, el más joven, había tomado posición sin que se lo dijeran. Nos detuvimos al pie del estrado, a 10 pies del trono, del hombre que una vez había tenido mi corazón. María Alcazares. La voz de Tavián era áspera, apenas controlada. Se le dio por muerta. Claramente los informes eran erróneos. Un murmullo recorrió la multitud. No aparté la mirada del rostro de Tavián, observando las emociones parpadear detrás de sus ojos, demasiado rápidas para nombrarlas, demasiado fuertes para ocultarlas por completo. Está acusada de abandonar su vínculo, de engañar a su alfa, y su voz flaqueó. Su mirada cayó sobre los niños de nuevo, y esta vez su compostura se desmoronó aún más, y de robo de la línea de sangre real. No abandoné nada. Mi voz resonó clara por todo el salón. Fui expulsada, rechazada, apartada basándome en mentiras alimentadas por personas en las que usted confió. Usted era estéril. La voz de Bio cortó el aire como una cuchilla. Los sanadores lo confirmaron. Los registros eran claros. Era incapaz de producir herederos. Sin embargo, ocultó esto a su compañero, desperdiciando años de su mejor edad reproductiva en un defectuoso. Nunca fui estéril. El silencio se estrelló en el gran salón. Me aparté, revelando a mis hijos completamente por primera vez. 4 pequeñas figuras de pie en una línea perfecta, sus rostros levantados hacia el trono, con expresiones que iban desde la fría evaluación de Adrián hasta la abierta hostilidad de Carlos, el tranquilo conocimiento de Ana y la temblorosa valentía de José. Permítanme presentar a mis hijos, dije, mi voz llegando a cada rincón de la vasta sala. Adrián, Carlos, Ana y José tienen 5 años. Nacieron 8 meses después de que huyera de la fortaleza del Cuervo. Nacidos en la clandestinidad, criados en el exilio, mantenidos en secreto para protegerlos de la gente que me quería muerta. Hice una pausa, dejando que la implicación calara. No son solo mis hijos, son suyos, Tavián. La multitud estalló. Gritos, jadeos, el raspado de las sillas mientras los nobles se ponían de pie para ver mejor. Los guardias se movieron para restablecer el orden, pero el caos solo creció. En el trono, Tavián se había quedado completamente inmóvil. Su rostro estaba blanco como un hueso, sus manos apretando los reposabrazos tan fuerte que pude ver sus nudillos tensos. A su lado, Bio se había levantado de su silla, su compostura finalmente resquebrajada. «Mentiras», chilló. «Más mentiras de una estéril que...» «¡Madre!». La voz de Tavián tronó como un látigo, silenciándola al instante. No había apartado la vista de los niños, de sus hijos. «¡Silencio!». Se puso de pie lentamente, descendiendo los escalones del estrado con el control medido de un hombre que lucha por mantenerse en pie. La multitud se abrió ante él, retrocediendo contra las paredes mientras su alfa se acercaba a la imposible evidencia de su mayor error. Se detuvo frente a Adrián primero. Padre e hijo se miraron fijamente. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula terca, la misma forma de mantenerse, como si se prepararan para una tormenta. «¿Tu nombre?», preguntó Tavián con voz ronca. «Adrián». Mi primogénito no se inmutó, no hizo una reverencia y no mostró ni una pizca de deferencia. «Soy el mayor, tienes mis ojos, tengo el valor de mi madre, no sé lo que tengo tuyo». Las palabras cayeron como una bofetada.
Tabián se estremeció, realmente se estremeció, y vi algo romperse detrás de su expresión. Luego se acercó a Carlos, quien lo miró con hostilidad sin disimulo. «La escuchaste», dijo Carlos antes de que Tabián pudiera hablar. «La hiciste llorar. La oía por la noche cuando pensaba que dormíamos». «¡Carlos!», empecé. «No». Los ojos de mi segundo hijo brillaron en dorado, brillantes e inconfundibles, la manifestación del poder alfa. Imposiblemente joven, imposiblemente fuerte. Él debería saber lo que hizo. Un jadeo colectivo recorrió el salón, ojos alfa en un niño de 5 años. Inaudito. Tabián dio un paso atrás, sus propios ojos parpadeando en dorado en respuesta, reconocimiento instintivo de otro alfa, su hijo alfa. Miró a Ana, quien le devolvió la mirada con una calma inquietante. «Estás muy triste», dijo ella suavemente. Debajo de toda la ira, estás muy triste. Has estado triste por mucho tiempo. La garganta de Tabián se contrajo. ¿Cómo? Veo cosas, siento cosas. Los ojos claros de Ana parecían mirarlo a través de él más que a él. Mamá dice que es un don. Yo creo que es solo prestar atención. Finalmente llegó a José, el más joven, el más pequeño, temblando pero negándose a esconderse detrás de sus hermanos. Tabián se agachó, poniéndose al nivel del niño, y su voz se quebró en algo roto. «Hola, pequeño. Hola». La voz de José era apenas un susurro. «¿De verdad eres nuestro padre?» Yo... Tabián cerró los ojos. «Sí, creo que sí». «Entonces, ¿por qué enviaste a mamá lejos? ¿No nos querías?» La pregunta quedó suspendida en el aire, inocente y devastadora. Y yo observé cómo el rey Alfa, el lobo más poderoso de los territorios del norte, se desmoronaba. No sabía. Su voz se quebró. No sabía que existían. Creí que me habían dicho. Se volvió para mirarme y sus ojos estaban húmedos. ¿Qué he hecho? Creíste mentiras por encima de tu propio vínculo. Mi voz era firme, pero me costó todo mantenerla así. Me rechazaste públicamente, rompiste nuestro vínculo y me dejaste sin nada. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de huir. Pasé 5 años criando a tus hijos sola, escondiéndome de la gente que me quería muerta y protegiéndolos de un padre que no sabía que existían. Di un paso adelante y la multitud pareció contener la respiración. Así que sí, Tabián, ¿qué has hecho? Se levantó lentamente, enfrentándome. Estábamos a centímetros de distancia ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el pulso rápido en su garganta, oler el aroma familiar que todavía me hacía doler algo en lo más profundo del pecho. «¿Quién te dijo que era estéril?», pregunté en voz baja. «¿Quién te mostró las pruebas? ¿Quién te convenció de rechazar a tu compañera?» La mirada de Tabián se desvió hacia el estrado, hacia el trono más pequeño, hacia la mujer que se había puesto de pie con furia torciendo su hermoso rostro. «Madre», respiró, «¿qué hiciste?». El gran salón había quedado en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en la reina viuda, que estaba junto a su trono vacío como una estatua tallada en hielo. «¡Tabián!». La voz de Bio era miel sobre cristal roto. «No puedes creer las mentiras de esta mujer. Aparece después de 5 años con 4 hijos y afirma que son tuyos. Cualquier hombre pudo haberlos engendrado. Ella siempre fue...». Sus ojos se volvieron dorados. La voz de Tabián era hueca. «Oro alfa en niños que ni siquiera han tenido su primera transformación. ¿Comprendes lo raro que es eso? ¡Qué imposible! ¿Coincidencia? ¿Un truco de la luz?». Lo sentí. Tabián se volvió para mirar a su madre de lleno.
Cuando los ojos del niño cambiaron, sentí como el vínculo de la manada intentaba formarse. Mi lobo lo reconoció. Los reconoció a todos. La compostura de Bio se tambaleó por un momento, pero lo capté. Miedo, miedo real, mal oculto bajo capas de arrogancia practicada. Desesperación, espetó Bio, no tiene pruebas. En realidad, resonó una nueva voz, sí las tiene. La multitud se abrió mientras una figura emergía de las sombras cerca de la entrada del salón. Una anciana encorvada por la edad, pero moviéndose con sorprendente propósito, su cabello gris escapando de una simple trenza. Se me cortó la respiración. Ana, dije. La anciana sonrió. Su rostro curtido por la vida se arrugó con calidez. Hola, hija. ¿Creías que te dejaría enfrentar esto sola? ¿Quién es esta?, exigió Tavián. Ana de los Ríos. Fui la sanadora real durante 32 años antes de que tu madre me jubilara. Los ojos envejecidos de la anciana encontraron al rey Alfa. Yo te di a luz, muchacho. Cambié tus pañales. Traté tus fiebres y te puse los huesos rotos. Y examiné a tu compañera el día antes de que fuera expulsada. El salón estalló en susurros. Bio había palidecido. Usted fue despedida, dijo la reina viuda con voz tensa. Su testimonio no significa nada. Fui despedida porque me negué a mentir. La voz de Ana tronó como un rayo. Tu madre vino a mí la noche antes del juicio. Me ofreció oro, más oro del que había visto en toda mi vida, para confirmar que María era estéril. Cuando me negué, amenazó a mi familia. Cuando aún me negué, hizo que me despidieran y me reemplazaran con alguien que diría cualquier cosa por dinero. Se llevó la mano al manto y sacó una bolsa de cuero. Pero guardé los registros reales, mis notas de examen, fechadas y selladas, demostrando que María estaba perfectamente sana. Una muestra del té lunar que los testigos afirmaron que bebió. Nada más que agua coloreada. Cartas entre tu madre y la falsa sanadora discutiendo pagos. Y hizo una pausa. Un borrador del discurso de rechazo que tu madre escribió para ti, Tavián. Palabra por palabra, lo que le dijiste a tu compañera el día que la expulsaste. El silencio era absoluto. Recordaba ese discurso, cada palabra grabada en mi memoria como una marca. Siempre me había preguntado cómo Tavián, mi Tavián, quien una vez había susurrado poesía contra mi piel, pudo haber hablado con tanta crueldad calculada. Ahora lo sabía. Las palabras nunca habían sido suyas. ¿Es esto cierto? La voz de Tavián era apenas un susurro. Se volvió hacia su madre. ¿Escribiste lo que le dije? ¿Pusiste esas palabras en mi boca? La barbilla de Bio se alzó desafiante. Hice lo necesario para proteger a esta familia. ¿Proteger? La palabra explotó de Tavián. Destruiste a mi compañera. Alejaste a mis hijos. Me dejaste creer que estaba unido a una mujer que me había engañado. Ella era común, Tavián. Una don nadie sin valor político. Tenía alianzas arregladas que habrían fortalecido nuestra posición 10 veces. Esperaba que respetaras mi elección. Tu elección fue equivocada. La compostura de Bio se hizo añicos. El amor es una debilidad que los reyes no pueden permitirse. Así que me lo quitaste. La voz de Tavián se volvió silenciosa, peligrosamente silenciosa. Me quitaste a mi compañera, a mis hijos, 5 años de mi vida. Me convertiste en alguien que podía pronunciar esas palabras, creer esas mentiras. La miró como si viera a una extraña. Me convertiste en un monstruo. Te convertí en un rey. Me convertiste en un solitario. El rugido sacudió las lámparas. Sentí a mis hijos apretarse más contra mí.
Esto no era lo que esperaba. Me había preparado para la negación de Tavián, su defensa de su madre, su negativa a creer que había sido manipulado. No me había preparado para que su devastación fuera un espejo de la mía. Lady vio Alcazares, dijo Tavián, su voz investida de autoridad real. Está acusada de conspiración contra la corona, falsificación de pruebas, corrupción de funcionarios reales y traición. Será confinada a la espera de un juicio formal. Guardias, llévensela. ¡Tavián! ¡No puedes!, gritó Vio mientras los guardias le ataban las manos. Todo lo que hice fue por ti. Esa mujer te destruirá. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, cortando sus palabras. Los nobles salieron en grupos susurrantes, dejando el gran salón vacío excepto por mí, mis hijos y Tavián. Él todavía no se había dado la vuelta. Hijos, dije suavemente, id con el guardia de afuera. Pedidle que os enseñe las cocinas. No te dejaremos, dijo Adrián con firmeza. No con él. No me hará daño. Necesito hablar con él a solas. ¿Podéis darme ese tiempo? Después de un largo momento, Adrián asintió y se llevó a sus hermanos. Entonces me quedé sola con Tavián. Él se giró lentamente y se me cortó la respiración ante la devastación de su rostro. Este no era el rey alfa frío y controlado que se había sentado en el trono. Este era un hombre ahogándose en los restos de todo lo que había creído. No sé por dónde empezar. Su voz era ronca. No sé cómo pedir perdón por esto. ¿Qué palabras existen para lo que te hice? No lo sé. La creí a mi propia madre. Se frotó los talones de las manos contra los ojos. Ella me dio un guión y lo interpreté perfectamente. Cada palabra cruel, cada acusación. Te supliqué que escucharas. Te dije que el testimonio de la sanadora era falso. Me ofrecí a ser examinada de nuevo. ¿No lo recuerdas? Lo recuerdo. Su voz era apenas audible. Dije que la palabra de una mentirosa no significaba nada, que ya habías demostrado que no se podía confiar en ti, que me avergonzaba de haberte llamado compañera alguna vez. Las palabras flotaron entre nosotros, tan dolorosas ahora como lo habían sido hace 5 años. Fui a los acantilados esa noche. Mi voz era firme, pero me costó. Después de que me rechazaste, después de que los guardias me echaron sin más que la ropa que llevaba puesta, caminé hasta los acantilados del norte. Me paré al borde y miré las rocas. Tavián hizo un sonido herido. Pensé en saltar. Durante aproximadamente 1 hora lo consideré seriamente. Le miré a los ojos sin pestañear. ¿Entiendes lo que me hiciste, Tavián? Me hiciste querer morir. María, no he terminado. Mi voz se quebró, pero continué. La única razón por la que me aparté de ese borde fue porque sentí algo. Un aleteo tan pequeño que casi lo pasé por alto. Vida creciendo dentro de mí. Tus hijos ya luchando por existir. Las lágrimas corrían por el rostro de Tavián ahora. Así que corrí. Caminé durante semanas hasta que encontré un pueblo lo suficientemente remoto como para que nadie conociera mi rostro. Di a luz sola en la cabaña de un extraño. Crié a 4 hijos por mi cuenta, enseñándoles a ocultar lo que eran, a suprimir sus lobos, a nunca mencionar a su padre porque la verdad era demasiado peligrosa. Di un paso más, lo suficientemente cerca como para ver el pulso martilleando en su garganta. Eso es lo que me hiciste, Tavián. Ese es el peso que llevas ahora. Así que cuando preguntas cómo pedir perdón, no tengo una respuesta, porque no sé si alguna disculpa podría ser suficiente. Entonces, ¿qué quieres? Su voz se quebró. Dime qué hacer. Cualquier cosa, María. Te daré cualquier cosa. No sé lo que quiero. La admisión la sorprendió. Vine aquí esperando luchar, esperando que negaras todo, que defendieras a tu madre.
que me llamaras mentirosa de nuevo. Me preparé para esa batalla. Le miré, lo miré de verdad, viendo más allá de la corona y el poder, al hombre roto debajo. No me preparé para esto. ¿Para qué? Para que tú estuvieras tan destruido por esto como yo. He estado destruido desde el día en que te fuiste, solo que no sabía por qué. Antes de que pudiera responder, un grito rompió el aire, el grito aterrorizado del pequeño José. Irrumpieron por las puertas del gran salón para encontrarse con el caos en el pasillo. Vio al Casares estaba en la intersección de dos pasillos, un cuchillo apretado contra la garganta de José. Sus ojos estaban salvajes, su cuidadosa compostura completamente desaparecida. De alguna manera había escapado de sus guardias. Nadie se mueva. La voz de Bio era chillona. Un paso más y le corto la garganta. Suéltalo. Mi voz salió extraña, demasiado tranquila y demasiado controlada. Bio, suéltalo. ¿Por qué debería? ¿Para que puedas quitarme todo? ¿Mi hijo, mi posición, mi legado? Son tus nietos. Tabián dio un paso adelante lentamente, con las manos levantadas. Madre, por favor, no. Bio apretó el cuchillo con más fuerza y una fina línea roja apareció en el cuello de José. Acabas de arrestarme. La elegiste a ella por encima de tu propia madre. Me te mentiste. Yo te protegí. José gimió y sentí que algo dentro de mí se rompía. Mamá. La voz de José era apenas un susurro. Tengo miedo. Lo sé, cariño. Me esforcé por mantener la voz firme. Vas a estar bien, lo prometo. Ella no puede prometer eso. La sonrisa de Bio era cruel. Está indefensa aquí, como siempre lo ha estado. Suelta a mi hermano. Adrián estaba al otro extremo del pasillo, Carlos y Ana flanqueándolo. Enfrentaron a su abuela con expresiones que no mostraban rastro de miedo infantil. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías esperado a que una loca te matara a tu hijo? No le harás daño, dijo Ana, inquietantemente tranquila. Lo siento, estás mintiendo. ¿De verdad? Bio apretó la hoja, dibujando otra fina línea de sangre. José gritó, ¡detente! Me lancé hacia adelante, pero los guardias me detuvieron. No, no lo harás. Adrián dio un paso adelante. Sus ojos grises comenzaron a brillar, no parpadeando esta vez, sino dos puntos fijos de oro fundido que parecían iluminar el tenue pasillo. Porque si le haces daño a nuestro hermano, te mataremos. Esto no era un niño amenazando a un adulto. Esto era un alfa haciendo una promesa. Los ojos de Carlos se encendieron a continuación. Luego los de Ana, oro y plata, mezclándose, su poder combinado creciendo como una tormenta a punto de estallar. Incluso José, todavía atrapado en el agarre de Bio, había dejado de llorar. Sus ojos parpadearon una vez, dos veces, luego se mantuvieron firmes. 4 pares de ojos alfa brillando en la oscuridad. Bio titubeó. El cuchillo tembló en su agarre. Imposible, respiró. 4 alfas, eso es solo una leyenda. Es real. Tabián dio un paso adelante y sus propios ojos comenzaron a brillar. Suéltalo. Por un largo momento, nada se movió. Los ojos salvajes de Bio se movieron entre las miradas brillantes que la rodeaban. 4 niños, un rey alfa, todos enfocados en ella con una intención letal. Entonces su agarre se aflojó. José se zafó, corriendo a mis brazos. Lo atrapé, lo abracé tan fuerte que chilló, hundiendo mi rostro en su cabello y respirando su aroma. Salvo. Estaba salvo. El cuchillo cayó al suelo. Lo hice por ti, susurró Bio mientras los guardias le ataban las manos. Todo siempre por ti. Llévensela. La voz de Tabián no tenía emoción,
máxima seguridad, sin visitas, sin armas. Me hundí en el suelo, mis hijos rodeándome. José escondió su rostro en mi hombro, sollozando. Adrián me presionó la espalda. Carlos se posicionó entre el pasillo y yo. Ana se acurrucó a mi lado. Tavián nos observó durante un largo momento. Esta familia que había perdido. Esta familia que no merecía. Esta familia que se había protegido mutuamente contra su propia madre. Luego, en silencio, se dio la vuelta y se fue, dejándonos con nuestro consuelo. Entendió en ese momento que no tenía derecho a formar parte de ello. Todavía no. Quizás nunca. Pasaron 3 meses. Yo esperaba que Tavián presionara, que exigiera tiempo con los niños, que se insertara en nuestras vidas, que usara su autoridad para forzar una reconciliación. Había preparado defensas contra eso, ensayado negativas, construido muros. Nunca los necesité. En cambio, Tavián hizo algo que yo no había anticipado. Esperó. Nos dio un ala entera de la fortaleza del Cuervo, habitaciones privadas con un patio ajardinado, lejos del ajetreo de la vida de la corte. Asignó sirvientes que solo me respondían a mí, guardias que protegían sin inmiscuirse. Envió regalos para los niños, libros para Adrián, espadas de madera para practicar para Carlos, flores prensadas y materiales de arte para Ana. Una colección de animales tallados para José. Cada regalo venía con una nota sencilla. Nunca pidió nada a cambio. Está intentándolo, observó Ana una tarde. Realmente intentándolo. Intentar no es suficiente, murmuró Carlos, practicando formas con la espada. Los regalos son fáciles. No nos ha pedido nada, señaló Adrián. Eso es estrategia. Estás siendo paciente para que bajemos la guardia. ¿O estás siendo respetuoso?, dijo Ana en voz baja. El silencio se apoderó de la habitación. José, jugando con sus animales tallados, levantó la vista con ojos preocupados. La fina cicatriz en su cuello había sanado a una tenue línea rosada, apenas visible, pero ninguno de ellos había olvidado cómo llegó allí. Ya se ha ido, dije suavemente desde el umbral. El juicio de Bio concluyó esta mañana. Ha sido exiliada a una propiedad remota en las montañas del norte, despojada de título y privilegios. Bien, dijo Carlos con fiereza. ¿Queréis conocerlo?, pregunté con cautela. ¿Alguno de vosotros? Es vuestra elección. No os forzaré de ninguna manera. Los niños intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que desarrollaron en el vientre. Finalmente, Adrián habló. Quiero escuchar su perspectiva, sin excusas, pero lo que él pensaba que estaba sucediendo mientras nosotros crecíamos sin él. Yo quiero pelear con él, dijo Carlos. En el campo de entrenamiento, quiero ver de qué está hecho. Yo quiero caminar en los jardines, dijo Ana en voz baja. Miraron a José que aferraba un lobo tallado, uno de los juguetes de la infancia de Tavián. Quiero preguntarle si nos habría amado, dijo el más joven, si lo hubiera sabido. Sentí lágrimas picarme los ojos. Mis hijos eran más valientes que yo. Entonces lo arreglaremos. Un paso a la vez, a vuestro ritmo, en vuestros términos. El primer encuentro fue incómodo. Nos reunimos en un pequeño patio. Tavián a un lado, los niños al otro, yo entre ellos. José rompió el silencio. ¿Por qué tienes ojos grises como nosotros? Tavián parpadeó. Es un rasgo alcazares. Mi padre los tenía. Su padre antes que él. Mamá dice que son llamativos. Dice que algún día romperemos corazones. La mirada de Tavián se posó en mí. Algo doloroso cruzó su rostro. Tu madre sabrá de eso. ¿Qué significa eso? Significa que ella rompió el mío, aunque supongo que yo rompí el suyo primero. Lo hiciste, dijo Carlos con brusquedad.
Rompiste muchas cosas. Lo sé, y no puedo deshacer nada de eso. Solo puedo deciros que si hubiera sabido la verdad, habría destrozado el mundo para encontraros. Bonitas palabras. Pruébame como quieras, lo demostraré. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Pelea conmigo. En el patio de entrenamiento, Tavián enfrentó a su hijo con espadas de madera. Calibró su fuerza, empujando lo suficiente como para desafiar sin abrumar. Y Carlos era bueno. Todo instinto y agresividad. Tavián recibió los golpes. Los que pudo haber bloqueado, los dejó pasar. ¿Quién te enseñó?, preguntó Tavián. Mamá. Ella nos mantuvo vivos, nos protegió. Los ojos de Carlos brillaron en dorado. ¿Sabes lo que es ver a tu madre trabajar hasta que le sangran las manos? ¿Oírla llorar por la noche? Tavián bajó su espada. Tienes razón. Sé que tengo razón, así que golpéame de nuevo, tantas veces como necesites. No me bloquearé. Carlos se quedó paralizado. Luego dejó caer la espada y se alejó. Los hombros temblaban. Las semanas siguientes trajeron lentos progresos. Carlos exigía revanchas 2 veces por semana, su rabia transformándose en algo controlado. Adrián pasó horas en los archivos con Tavián debatiendo historia. Los paseos por el jardín de Ana se convirtieron en rituales y José simplemente decidió amar a su padre. Papá, llamó José a Tavián una tarde. La palabra detuvo a todos en la habitación. José no se dio cuenta, charlando sobre mariposas, pero la cara de Tavián, tuve que apartar la vista de la cruda esperanza en su expresión. 6 meses después de llegar a la fortaleza del Cuervo, me encontraba en las almenas al atardecer. Tavián se acercó, pero mantuvo su distancia. Los niños duermen. Observamos el cielo teñirse de naranja sobre las montañas. Envió una carta desde el exilio. Dijo, pidiendo perdón. ¿Qué hiciste? La quemé. Hizo una pausa. Ella planeaba que te mataran, María. Había hombres esperando al pie de los acantilados por si sobrevivías a la caída. Se me heló la sangre. Te salvaste. La única razón por la que estás viva es porque corriste más rápido de lo que ella anticipó. Corrí por los bebés. Ellos te salvaron. Y ahora ellos me han salvado a mí también. Respiró hondo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero te pido que me dejes seguir intentándolo, el tiempo que sea necesario. ¿Y si nunca llegas? Entonces habré pasado mi vida intentando ser digno de algo que nunca podré tener, y aún así habrá valido la pena. Sentí lágrimas picarme los ojos. No te amo, no como antes. Ese amor murió el día que pronunciaste esas palabras. Lo entiendo, pero algo nuevo está creciendo. La esperanza parpadeó en sus ojos. No sé lo que es todavía. Pídeme que me quede, le dije. No como tu compañera. Solo pídeme que me quede mientras descubro qué significa este sentimiento. María, quédate. Por favor, como quieras. Solo quédate. Sin promesas. No necesito promesas. Y si decido irme, entonces te ayudaré a empacar. Te daré suficiente oro para vivir cómodamente para siempre, y te dejaré ir. Hizo una pausa. Pero nunca dejaré de esperar que vuelvas. No encontré nada más que sinceridad en su rostro. De acuerdo, me quedaré por ahora. Él no me tocó, no insistió en más. Solo se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro. No era perdón, no era amor, todavía no. Pero era un comienzo. Un año más tarde. La ceremonia de unión se celebró al atardecer en las almenas, donde habíamos comenzado a encontrar el camino de regreso. No había multitud ni espectáculo, solo yo con un simple vestido blanco,
Tabián con sus cueros formales y 4 niños como testigos. Te elijo a ti, dijo Tabián, no por deber u obligación. Te elijo a ti porque sobreviviste cuando debías haberte roto, porque criaste a nuestros hijos con más amor del que pude haber imaginado, porque me enseñaste lo que significa ganarse algo en lugar de exigirlo. Te elijo a ti, le respondí, porque te convertiste en alguien digno de elección, porque luchaste por nuestros hijos con paciencia en lugar de con poder, porque esperaste. Habría esperado para siempre. Lo sé, por eso no te hice hacerlo. El nuevo vínculo se estableció, diferente de antes, construido sobre cimientos más duros, no un amor ingenuo, sino algo templado, algo que conocía el costo de la ruptura y elegía la totalidad. Tabián me besó suavemente. Por fin, murmuró Carlos. ¡Carlos!, siseó Adrián. ¿Qué? Llevamos meses esperando que dejen de ser tercos. No estaban siendo tercos, dijo Ana. Estaban siendo cautelosos. José se adelantó y abrazó a ambos padres. ¿Significa esto que ahora somos una familia de verdad? Me agaché. Siempre fuimos una familia de verdad, cariño. Esto solo lo hace oficial. Oficial es bueno. ¿Podemos tener pastel ahora? Tabián se rió, una risa de verdad, plena y cálida. Sí, podemos tener pastel. Caminamos juntos hacia el castillo, los 6. ¿Algún arrepentimiento?, murmuró Tabián. Pensé en el dolor, la lucha, los meses de reconstrucción. No, cada paso nos trajo hasta aquí. Miré a nuestros hijos, Adrián debatiendo con un sirviente, Carlos mirando el pastel, Ana examinando los arreglos florales, José tirando de la mano de Tabián. No cambiaría nada, ni siquiera las partes difíciles, especialmente las partes difíciles. Nos hicieron ser quienes somos. Tabián llevó mi mano a sus labios. Te amo, María. Yo también te amo. Solo que nos tomó un tiempo llegar hasta aquí. Valió la pena la espera. Miré todo lo que habíamos construido. Una familia forjada en el fuego, probada por la traición, más fuerte por todo ello. Valió cada esfuerzo, dije, y lo decía en serio. Y hoy, ¿qué te digo? La vida sigue. Todavía hay días en que el miedo me muerde, días en que la sombra de Bío se alarga en mis pensamientos. Todavía hay heridas que duelen, cicatrices en el alma que recuerdan lo que fue. Pero miro a mis hijos, miro a Tabián, y veo la familia que construimos sobre las ruinas. No es el felices para siempre de los cuentos de hadas. La realidad es siempre más compleja, más desordenada. Es un luchamos por ello y seguimos luchando. ¿Creéis que esa es la mejor parte? La lucha, el hecho de que nada nos fue regalado. No sé si todo fue correcto, no sé si cada decisión fue la adecuada, pero fue nuestra. Y esa, creo, es la única verdad que importa.